Hola, ¿cómo andan comunidad? Bueno, acá estamos con el tercer video de tarea, observación y coordinación. Me parece que es un tema muy interesante, que surgen muchas dudas, muchas preguntas, más en esta situación de aislamiento que estamos todos atravesando. Entonces me parece que está bueno compartir las experiencias de los profesionales que ya pasamos por eso, en una situación mucho más controlada y mucho más prevista que esta que nos está pasando, y los estudiantes que ahora están haciendo las observaciones y las tareas de campo y el análisis, obviamente que tienen obstáculos nuevos, desafíos nuevos, y me parece que está bueno facilitar esto de las experiencias, del compartir, para ayudar un poco a bajar las ansiedades, porque hay mucha ansiedad. Material para leer hay muchísimo, eso no falta. Lo que tal vez ayuda sí es escuchar a otro que pasó por eso y bueno, entender que siempre van a surgir obstáculos y que hay una manera de encontrar cómo, ¿no? Siempre creo que la disposición es lo primero, la disposición a querer superar esos obstáculos, planear una estrategia y seguir adelante, porque van a ver en la vida de los humanos hay nuevos desafíos, así que es parte. Así que bueno, estuve un poquito repasando mis observaciones, recordando mis pasos por esos lugares y quería ordenar un poco, ¿no? ¿Qué pasa cuando salimos a trabajar a otros ámbitos que no son las escuelas de psicología social, en donde está todo muy controlado, todos entendemos el entorno, el ECRO, la institución? Hay otros lugares donde hacemos prácticas que no es tan claro, que no está todo tan regulado y que las personas a veces las demandas que hacen son diferentes. Entonces, yo estuve con un grupo de compañeras haciendo una práctica en un barrio carenciado con un grupo de niños, en donde la demanda era que los niños necesitaban apoyo escolar, necesitaban mejorar las notas en la escuela porque estaban en problemas y tenían muchos problemas de conducta. Y nosotras aclaramos, no somos maestras, no vamos a ir a dar clase, vamos a ir a generar un espacio en donde ellos puedan expresarse y se pueda ver qué pasa, que no pueden trabajar en la escuela, que no pueden mejorar la conducta. Obviamente fue un gran desafío, porque lejos de nuestra tarea, ¿no? Pero la demanda era válida, los problemas eran psicosociales, entonces la demanda era muy válida. Entonces ahí hubo que trabajar, éramos varios coordinadores, nos íbamos rotando, teníamos un plan, nos íbamos rotando, pero no era algo tan fijo, no era que como observador yo me sentaba y tomaba nota, porque imagínense que unos niños que no me conocen y me ven tomando nota no entienden y no ayuda. Era un grupo muy grande, muy dispares las edades, o sea que teníamos subgrupos dentro de ese grupo. Entonces acá hay que pensar la apertura, como sabemos, ¿no? El trabajar como copensores, ¿sí? El rol observador es un rol fijo, silente, pero eso es dentro de un marco. En otras situaciones tenemos que pensarlo de una manera diferente. Y también somos observadores y también podemos apuntar cosas que no van a ser todas con la misma estructura de mi cuaderno y anoto todo, sino bueno, voy tomando cosas y por ahí anotándolas de una manera más tranquila, ¿sí? Menos persecutoria, pero hay que hacerlo igual. Las ansiedades que se despiertan en un grupo así, en un grupo diferente, las ansiedades que se despiertan en nosotros, y ahí se despiertan también cuando vamos a hacer las prácticas ya sea como observadores y como coordinadores, porque las prácticas como coordinadores son muy útiles, son muy necesarias. Se despiertan las fantasías inconscientes de nuestros coordinadores, de las personas a las que admiramos, de las personas de autoridad, ¿sí? Ya sean los padres, los profesores, otros ejemplos que hemos tenido. Entonces hay que tomarlo en cuenta y tenerlo presente y hablarlo y trabajarlo. Las escenas temidas, ¿sí? ¿Qué pasa con el grupo si el grupo no me escucha? ¿Qué pasa si el grupo no quiere seguir mis directivas? Más con los niños, a nosotros nos pasaba, los niños tienen sus deseos, hoy quiero hacer esto, hoy quiero hacer lo otro, no, eso no me gusta.
Además, a un grupo de niños uno no lo conoce de la misma manera y hay que interactuar de una manera diferente, entonces hay que tener muchas herramientas. Bueno, además de esto, los momentos de confusión, descubrimiento y logro que todos atravesamos, los observadores, los estudiantes, los coordinadores, porque es parte del ser humano, ¿no? Entonces acá tenemos la tarea de observador, que es registrar los hechos, los indicios, que permitan establecer hipótesis, ¿sí?, para acercarnos al trabajo del desarrollo del grupo. Las vicisitudes que hay en la integración en ese grupo y el esclarecimiento de las necesidades que articulan a los miembros de ese grupo. El trabajo para una definición de una tarea compartida, ¿sí?, de objetivos. Todo esto dentro de un grupo diferente, en un espacio diferente, hay que trabajarlo también con otras estrategias. Por eso es importante ir pensando no solo en todo lo que la escuela nos enseña y en todos los teóricos, sino en que tenemos que ir flexibilizándonos como futuros coordinadores, como futuros psicólogos sociales, operadores de salud mental. Por eso tener muchas herramientas, conocer de dinámicas, leer, ser curiosos, ir pensando, ir planeando, hablar con el equipo, tener buen diálogo. Entonces acá lo que aparecieron fueron las dificultades. Las dificultades de entender cómo encarar este trabajo con este grupo. Nosotras fuimos poniéndonos de acuerdo, trabajamos muchísimo con la supervisión, realmente muchísimo. Es más, pedimos que nos ayuden con alguien egresado porque se nos desbordaba muchísimo. Los niños son muy inquietos, entonces, los niños de hoy suelen tener una tendencia a ser hiperactivos, entonces nos desbordaba. Bueno, eso fue un gran trabajo, el ponernos de acuerdo, en entender dónde estaba la apertura del trabajo con los niños. No estaba en el momento que se abría la puerta del espacio de trabajo con ellos. La apertura estaba en el momento en que llegábamos al barrio acompañados por alguien y íbamos a buscar la llave y nos decían, bueno, esto pasó, esto no pasó, o nosotros empezábamos a preguntar, nos fuimos dando cuenta que había que preguntar. ¿Pasó algo en el barrio? ¿Pasó algo con los niños? ¿Hubo algo que merezca ser nombrado? ¿Está más o menos todo en orden? Porque de ahí, de esa apertura de diálogo, de hacer esas preguntas, empezaba todo. Si había pasado algo, los niños estaban afectados. Si había pasado algo, los adultos estaban afectados. Las mamás de los nenes que los traían, las ganas, el clima del barrio, todo el entorno estaba afectado, ¿sí? Inclusive un día fuimos, bueno, el día del niño ni hablar, estaban todos emocionadísimos, pero después fuimos otro día en donde hubo elecciones y también eso los afectó, la política los afectaba, porque era un barrio carenciado, un barrio que recibía ayuda del comedor, dinero, y todo los afectaba. Entonces imagínense todo lo que hay que tener en cuenta más allá de lo que nosotros pensamos que es la teoría pichoniana. Dentro de la teoría pichoniana, porque nosotros trabajamos con esa teoría. Lo otro que, bueno, llegábamos, preguntábamos, nos daban la llave y ahí ya estábamos todas mirando, todas observando qué pasaba, cómo estaba, cómo llegaba la mamá con el niño, si nos comentaba algo, cómo estuvo, cómo viene, cómo fue la escuela, hubo alguna novedad, algo que nos quieras comentar. Bueno, ya desde ahí íbamos haciendo el trabajo de apertura, cómo era esa llegada y cómo estaban los niños. Obviamente las primeras reuniones, el primer mes, fue bastante difícil, bastante caótico. Eran muchos chicos, éramos varias nosotras, 4 generalmente, pero se despertaban muchas ansiedades en nosotras por poder ayudar, por poder darle un enfoque y empezar a trabajar, a ver que había un desarrollo y no quedar con la sensación de que estábamos en pretarea constantemente, porque corrían y no se sentaban, y también ir desglosando qué significaba la tarea para este grupo, qué significaba la tarea para estas familias. De a poco, la demanda, como dije, era esta de ayudarlos a mejorar en la escuela y en sus vínculos, y de a poco nos fuimos dando cuenta que lo que estos niños no podían era jugar. Tenían juguetes que les regalaban, pero no sabían jugar con esos juguetes, porque era un barrio en donde había muchas dificultades
de los adultos laborales, de violencia, de diálogo, de sostén. En muchos de los niños uno de los papás no estaba, uno de los papás estaba preso o uno de los papás había fallecido, los criaban los abuelos, los tíos, los primos, eran familias ensambladas, había mucho. Y obviamente no nos alcanzaba el tiempo para conocer cada niño en profundidad. Entonces había que trabajar sobre lo que iba surgiendo, todos los emergentes, y todo a una velocidad que realmente fue un gran desafío. Creo que fueron 3 meses y parecieron que fueron 3 años. Entonces ahí había que poner en práctica la intuición y todo esto que uno va aprendiendo, ¿no? Todo esto que uno ve, lo gestual, lo que no se dice, lo que escuchás pero vos te das cuenta que percibís otra cosa. Entonces, bueno, de todas estas dificultades que fueron apareciendo, que se trabajaron mucho con supervisión, se trabajaron mucho entre nosotras, ponernos de acuerdo, se trabajó con cuentos, se trabajó mucho con plástica, con artes, llevarles... nos propusimos, para hacerlos entrar en tarea, llevar algo que facilitara la entrada de la pretarea a la tarea de una manera más estructurada. Llevábamos unos personajes para colorear, que si bien lo que hacían eran repetir estereotipadamente el pintarlos una reunión tras otra, ayudaba a que calmaran, bajaran, pusieran toda la atención y empezaran a crear. Hubo niños que el primer dibujo fue todo monocromático, el segundo le pusieron 2 colores y después empezaron a usar varios y después se dieron cuenta que podían crear otra cosa y después se animaron a dibujar su propio dibujo diferente, a empezar a contar sus gustos, empezar a dialogar. Se empezó a dar, después de, 6 reuniones, el diálogo en la mesa, entre chicos de una edad similar y a veces no, a veces con algunos que eran más chiquitos o más grandes. Empezó a darse la cooperación. Todo esto obviamente depende de los integrantes de esos grupos, pero cuando uno está atento y puede ir analizando todo esto, es más fácil porque ayuda de alguna manera, con técnicas y con recursos y con la disponibilidad se ayuda, ¿sí? Y después, bueno, como dije, el otro tema era la demanda de los adultos. Cuando uno empieza a hacer estas tareas, lo más importante es hacerse preguntas, muchas preguntas. Más que certezas es que uno... A ver, cuando sentimos miedo, ¿qué necesitamos? Seguridades, certezas. Y en realidad es aprender a que voy a tener miedo, voy a tener inseguridades, voy a estar incómodo, me va a doler el cuerpo. A mí me dolía mucho la cabeza porque había momentos que sentía que no estaba haciendo nada y con el tiempo y la supervisión me fui dando cuenta que sí hacíamos y que los niños empezaron a tener mejoras en la conducta y que los niños venían el sábado contentos y entusiasmados. Y empezamos a ver que la mamá estaba contenta, entusiasmada y que la maestra le decía: el nene está trabajando mejor, está más tranquilo, está prestando más atención, está trabajando en plástica como antes no trabajaba. Y empezamos a darnos cuenta de cómo tenemos tantas herramientas y cuesta darse cuenta y apropiarse de esa caja de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, ahí trabajamos la demanda, fuimos viendo lo de la apertura, cómo llegamos al espacio, cómo nos recibieron, qué pasó, qué tipo de sostén estamos dando. Conocer el entorno, como dije, entender que el electroprichoniano hay que adaptarlo porque es justamente una estructura abierta al cambio y no podemos ser rígidos y pretender que se trabaje de la misma manera. Ver si el diálogo era dilemático o era dialéctico. Y aquí estaba el tema de planificar, ¿no? Las acciones, reconocer nuestras ansiedades, los obstáculos en la tarea nuestra, en la tarea del grupo. Conocer los procesos transferenciales. Los niños nos veían como maestras, nos veían como mamás, porque necesitaban aferrarse a la seguridad que les dábamos y empezó el tema del saber. Nosotras éramos las que sabíamos, ellos no sabían y ahí tuvimos un gran obstáculo porque si nosotras no llevamos una herramienta nueva, los niños quedaban estereotipados en repetir siempre lo mismo y no se animaban a crear y equivocarse. Entonces hubo que pensar, cada una por su lado y todas a la vez, juntas, herramientas, ayudas, apoyos, para que ellos pudieran animarse a dibujar, a crear algo nuevo. Yo trabajé con un nene
que quería dibujar, era la época de las películas de los Minions, quería dibujar un Minion y no se animaba porque le parecía dificilísimo. Y yo le dije, no es dificilísimo, vamos a poder hacerlo, son formas simples, vas a ver, cuando yo te ayude y te muestre, vos te vas a empezar a dar cuenta y lo vas a hacer. Entonces, ¿qué hice? Miré las formas básicas, un círculo, rectángulo, cuadrado. Llevé las formas, ni siquiera llevé una regla, pero también llevé las formas. Llevé una tapa de un pote de dulce de leche, llevé algunas cosas que tenía, cajitas, y con eso lo fuimos armando y yo le decía, bueno, acá y vos dibujá. Yo tengo, vos dibujá. Yo le di el sostén. Cuando el niño terminó y vio que había hecho el Minion, no, es impagable esa cara. No solo fue una experiencia hermosa e impactante que nunca me voy a olvidar yo, sino él, pude dibujar, sé dibujar era posible. Eso es dar esperanza, creo que es lo que Pichón Rivière dice, ¿no? Es dar esperanza, es planificar, es mostrarle a alguien que puede tener logros propios y que no depende del saber de otros, sino que empieza a trabajar su propio saber, y es muy importante. Así que bueno, trabajamos todo esto, teníamos un plan A, un plan B, un plan Z, era sabido, teníamos mucho material y si no teníamos ingenio y era bueno, un gran trabajo, ¿no? Pensar siempre en qué se puede llevar. También trabajamos viendo los vectores, principalmente las contradicciones que surgían entre las demandas de los adultos y lo que pasaba con los niños, porque eso es importante. A veces el entorno nos contrata con una demanda, nos contratan con un pedido y lo que empieza a pasar en el grupo, en el lugar mismo, es diferente y hay que trabajar con esos emergentes. Hay que ayudar y facilitar y también hay que hablarlo y aclararlo, hay que hablar mucho y hay que tener una actitud de diálogo, ¿sí? Que no sea dilemática, no poner la situación en un punto límite conflictivo, porque obviamente no se llega a acuerdo, ¿sí? Es muy importante trabajarlo nosotros, cómo nos comunicamos. A ver, ¿qué más? Bueno, las hipótesis que fuimos haciendo, discriminación e integración, ¿sí? Si se podía, qué pasaba. Obviamente que hubo muchas situaciones en donde la violencia los rodeaba y en donde se llegaba siempre como a un punto límite en donde la violencia era el temor subyacente constantemente. Ese miedo a la violencia no se perdió, no se pudo correr por completo, pero se pudo reducir, ¿sí? La ansiedad y el miedo y la limitación a ¿para qué algo nuevo? Si ya esto es así, que nos pasaba mucho, se pudo reducir y se pudo generar un espacio transicional, como dice Winnicott, donde el juego y la posibilidad de algo nuevo empezó a darse aún en niños que tenían más de 10 años. No es cierto que un niño que ya sufrió de todo a los 5 ya está, nunca más se puede. Sí se puede, porque había niños de más de 10 y pudieron y les quedó esa sensación, obviamente les quedó eso, aprendí algo diferente. Y no solo regalarles juguetes, sino esto, generarles el poder crear, que es algo maravilloso. Creo que la sublimación es la herramienta, yo no acuerdo que es un mecanismo de defensa, creo que es una herramienta y es la herramienta más fantástica que tenemos los humanos. Así que estén conscientes de esto, ¿no? De esta capacidad, creo que es lo lindo, estamos aprendiendo a observar, a coordinar, sean conscientes de esta maravillosa capacidad que tenemos de dar. Y en muchísimos lugares y espacios somos autogestivos y esto es lo lindo de esta profesión, que somos autogestivos y como sujetos tampoco sabemos hasta dónde, hasta qué capacidad podemos llegar y la tenemos, así que sigamos apostando. Bueno, espero que les haya gustado, me reapasioné. Vamos a seguir trabajando en un próximo video. Si tienen preguntas, comentarios, se suscriben y vamos a seguir viéndonos. Muchas gracias.